Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Repretel, hoy con información muy importante y por eso me acompaña nuestro director, don Randall Rivera. Melissa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días todavía a usted y a toda nuestra audiencia. Estamos a la espera, efectivamente, porque la Presidenta de la República, Laura Fernández, ha anunciado que a las 12 mediodía le dará un importante mensaje al país. Así es que iniciamos esta cobertura especial. Bien, como les estábamos contando, Melissa, ayer se generó la polémica. Hay una decisión de la Sala Constitucional que nos ha mantenido expectantes a ver qué es lo que va a reaccionar la Presidenta de la República, que dice: le voy a dar un importante mensaje al país al mediodía. Bueno, después de todo lo que ha sucedido esta semana, las interrogantes surge, qué es lo que nos quiere decir. Lo que sí sabemos es que, como usted bien lo decía, don Randall, es un mensaje importante. Este fue el anuncio que incluso se difundió en las redes sociales de Casa Presidencial, mensaje importante de la Presidenta de la República, hoy 12 mediodía. Por supuesto, Noticias Repretel le dará cobertura y nuestro compañero también, Rodrigo Guevara, está al tanto de esto. Así es, de hecho voy a contarles qué fue lo que pasó ayer que ha generado esta polémica. Discúlpenme, pero es un poco técnico, así es que intentaré explicarlo, Melissa, de la manera más sencilla. Ok, aquí tenemos como dos versiones. La Sala Constitucional la integran 7 magistrados titulares, ¿ok? Pero hay algunos procesos donde ellos no pueden votar porque se ven beneficiados o afectados, entonces ellos se inhiben. Y cuando eso pasa, entran una serie, que hay 7 magistrados también, suplentes, para sustituirlo. La cosa es que a algunos de esos magistrados suplentes ya se les venció el nombramiento. Entonces, los procesos y expedientes que están en la Sala Cuarta, que no pueden votar los titulares, pues han quedado pegados ahí. Hay varias decenas de recursos de amparo, recursos de habeas corpus y acciones de inconstitucionalidad pendientes porque no puede resolverse. La Corte mandó una lista a la Asamblea Legislativa para que definiera quiénes eran los magistrados suplentes, pero como el partido de gobierno tiene 31 votos, no la votan y no la votan y no la votan. Entonces, la Sala Cuarta dice que el Poder Ejecutivo tiene paralizada la Sala Constitucional. ¿Qué hizo entonces ayer la Sala Cuarta? La Sala Cuarta decidió que todos los nombramientos de los suplentes, los que ya estaban vencidos, se mantienen en el tiempo. Por lo tanto, no se paraliza la Sala Cuarta. Sí, es una prórroga hasta que la Asamblea escoja. Hasta que la Asamblea escoja. Ahora, la discusión que precisamente don Randall señalaba es que se envía una lista de nombres para que sea votada en el Congreso para elegir esos magistrados suplentes. Una gran mayoría, en su caso el partido oficialista, dice no, ahí faltan nombres. ¿Es cierto? Así es, el partido oficialista dice, ahí faltan nombres y hay unos que no nos gustan. Entonces, bueno, aquí la discusión es que la Sala Constitucional asumió ayer funciones de la Asamblea Legislativa. Y bueno, esta es la polémica. Esta es, como lo dice nuestra pantalla aquí, la guerra declarada ahora sí entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Seguimos a la espera de que doña Laura dé ese mensaje importante al país, que suponemos es de este tema. Pero mientras tanto, vamos con Rodrigo Guevara. Está bien, efectivamente. Rodrigo, usted nos tiene más información desde el Congreso. Adelante. Correcto, Randall y Melissa, estamos muy a la expectativa de lo que ocurra porque también los diputados, recordemos que hoy es viernes, es un día un poco difícil, los diputados están de gira, están en reuniones privadas y pues bueno, sí están muy pendientes de lo que vaya a ocurrir en Casa Presidencial, pero esto ya ha generado debate y vamos a ver específicamente qué fue lo que dijo el magistrado de la Sala Constitucional con respecto a esta resolución que dio ayer, que prácticamente ordena a la Asamblea Legislativa a realizar la elección de acuerdo a la lista que se había devuelto ya en varias ocasiones y también de prorrogar a los magistrados suplentes que ya habían tenido su vencimiento y que prácticamente con el objetivo de evitar la paralización de la Sala Constitucional. Veamos. Por mayoría, el tribunal determinó, en primer término, anular el acuerdo de la Asamblea de devolver la lista de suplentes
a la Corte Suprema de Justicia. Y en segundo término, como medida transitoria, el tribunal prorrogó los nombramientos de los magistrados suplentes a quienes se les venció el plazo el 16 de diciembre. Esto causó reacción de parte de los diputados de oposición, quienes apoyan y respaldan lo señalado por la Sala Constitucional debido a la afectación que se ha tenido en las personas. Recordemos que la Sala Constitucional es el tribunal en donde resuelven las leyes y los derechos de las personas, y prácticamente muchos recursos de amparo han quedado detenidos. Esto es lo que han dicho los diputados de oposición con respecto a este tema. La Sala Constitucional resolvió lo que la Asamblea Legislativa no pudo. Por culpa del pueblo soberano no se han nombrado los suplentes. ¿Y eso qué significa? Significan cientos de personas que no tienen acceso a sus derechos, a un medicamento, a una operación, a tantas cosas que las personas necesitan y recurren a la sala para hacer esos derechos realidad. Por eso es tan importante este nombramiento y por eso la sala ha colocado como razón principal para tomar la decisión que tomó los derechos de los ciudadanos costarricenses. Respetamos la resolución del Poder Judicial de la Sala Constitucional, donde mantiene a los magistrados vigentes mientras la Asamblea Legislativa logra resolver su discusión y se pone de acuerdo para nombrar a los magistrados suplentes que vengan a sustituirlos. En un Estado de Derecho se tiene que garantizar el sistema de justicia, y teniendo más de 123 recursos de amparo y de acciones de inconstitucionalidad sin poder resolver por este asunto de los magistrados suplentes, es importante entender que esta resolución deba ser temporal, proporcional y que esté orientada a garantizar los derechos de la ciudadanía. Y Casa Presidencial reaccionó ante este tema y prácticamente indicó que esto se trata, eso sí, de un tema, de un golpe, específicamente de algo que nunca se había visto y que generó indignación. Eso es lo que señaló Pilar Cisneros ante este tema, y es la primera versión oficial de parte del Poder Ejecutivo con respecto a este tema. Vamos a prorrogarle el mandato a los magistrados suplentes. ¿A dónde dice que ellos pueden? La Constitución es clarísima. Solo el Congreso de la República puede nombrar o remover a los magistrados. Únicamente. De cuando aquí se sacan de la manga que ahora ellos pueden prorrogar los nombramientos. Eso sí es atentar contra nuestra institucionalidad, y eso sí es una señal de dictadura del Poder Judicial. Ya hubo un antecedente en el 2021 donde el Congreso dijo: no me gusta esta nómina que usted ha mandado, me hace el favor y me manda otra nómina. Y el Poder y la Sala, calladita, mandó otra nómina. Ahora no. Randall y Melissa, así que palabras pues bastante incendiarias, polémicas las que da doña Pilar Cisneros. Recordemos que Nogui Acosta y Yara Jiménez para nombrar y destituir a los magistrados. No podemos aceptar que se violente de manera categórica el principio de división de poderes, fundamental en un sistema democrático y de derecho. A simple vista, lo resuelto por 4 magistrados de la Sala Constitucional en torno a la elección de magistrados suplentes violenta categóricamente lo establecido en el artículo 9, 11, 121, inciso 3, inciso 20, artículo 154, 157, 158 y 164 de nuestra sagrada Constitución Política. Los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorga poderes que ni la Constitución Política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional. Ese mismo artículo 164 señala justamente que solo... Son las 12:02. Esta es la señal en directo desde Casa Presidencial. Vamos a ver si la logramos retomar. El pueblo de Costa Rica debe defender valerosamente la Constitución Política y el Estado de Derecho, hoy fracturado por 4 magistrados golpistas y todos sus cómplices, que lo único que pretenden
es proteger los intereses de unos pocos en detrimento de todo el pueblo costarricense. Hoy el Poder Judicial está siendo consecuente con la defensa de los valores más antidemocráticos que el pueblo costarricense ha visto. El Poder Judicial está destruyendo aún más la pobre imagen que tiene hoy. El pueblo es testigo también de la grosera violación del artículo 158 constitucional, que señala que los magistrados de la Corte Suprema serán elegidos por un periodo de 8 años, no por periodos antojadizos ni por prórrogas antojadizas establecidas por los magistrados golpistas. Es testigo el pueblo también que el artículo 158 le da la facultad a la Asamblea Legislativa de nombrar a estos magistrados por terceras partes de la totalidad y no por 4 magistrados golpistas de la Sala Constitucional. Es por eso que el próximo lunes interpondremos una querella por prevaricato contra los magistrados golpistas Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García ante la Secretaría de la Corte Plena. Unilateral de El Salvador. 12:04, ahí estaba Melissa, el mensaje de la Presidenta de la República, muy fuerte, y de la fracción de Pueblo Soberano en la Asamblea Legislativa. De nuevo, la Presidenta de la República afirma que se trata de un golpe de Estado. ¿Esto cómo lo podemos interpretar, don Randall? Porque así tal cual es una declaración muy fuerte. Sí, la última vez que se habló en estos términos de manera formal, porque la que estaba en pantalla, por supuesto, es la Presidenta de la República, rodeada de su fracción oficialista, fue en 1948, ¿verdad? Digamos, la guerra civil se origina por cuestionamientos respecto al ejercicio del poder. Y va mucho más allá la Presidenta de la República, porque dice magistrados golpistas. Si usted tiene la duda de por qué dice 4 magistrados golpistas, y yo al inicio le dije que en la sala cuarta hay 7, es que este voto que amplía el nombramiento de los magistrados suplentes, Melissa, es mayoría, es 4-3. Es decir, hay 3 magistrados de la Sala Constitucional que no estuvieron de acuerdo en esto, y hay 4 que sí. ¿Quiénes son estos 4? Fernando Cruz es uno de ellos, don Paul Rueda es el otro de ellos, don Jorge Araya es el tercero, y doña Ingrid Hess. Estos son los 4 magistrados a quienes Laura Fernández le llama los magistrados golpistas. Además, anuncia que los va a demandar de una vez, Melissa. Prácticamente aquí el hecho es que se considera que los magistrados o la sala está tomando atribuciones que le corresponden exclusivamente al poder legislativo, pero esto es un golpe de Estado. Bueno, en términos de la Presidenta de la República, sí. En términos de la Sala Constitucional, no, porque lo que dice la Sala Constitucional, podría interpretar, Melissa, que lo que piensa la Sala Constitucional es que está haciendo esto para resguardar el derecho de los costarricenses, los derechos constitucionales de los costarricenses, que ya pusieron recursos de amparo que no se han podido establecer. Por supuesto que el gobierno y su fracción oficialista piensa muy diferente, y lo que dice es: la Sala Constitucional se está haciendo de tareas que exclusivamente le corresponden entonces a la Asamblea Legislativa. Pero esta es la noticia política, cuidado no, de las últimas décadas, en el sentido de que el Poder Ejecutivo denuncie un presunto golpe de Estado. Es la frase que usó la Presidenta de la República respecto a la Sala Constitucional, Melissa. Efectivamente, tenemos también, don Randall, para entrevista a distintos jefes de fracción. En este momento, quien está es doña Claudia Dobles, a quien saludamos. Doña Claudia, gracias por acompañarnos. Y bueno, acabamos de escuchar, doña Claudia, las declaraciones de la Presidenta de la República. ¿Cuál es su reacción? Y obviamente también del partido al que usted representa. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Muy sorprendida de las palabras absolutamente irresponsables, tanto de la señora Presidenta como de parte de su equipo. Nos sorprende. El Partido Pueblo Soberano ha estado bloqueando
una elección de magistrados suplentes, que es la obligación constitucional de la Asamblea Legislativa, sin dar ningún tipo de argumento, sin decir por qué no quieren elegir, sino que simplemente han estado bloqueando por meses, no solamente en esta legislatura, sino que este bloqueo viene, acordémonos, desde la legislatura pasada, donde por un almuerzo en limonchelo que supuestamente llegó tarde, dejaron los antiguos diputados y diputadas también de la obra Pueblo Soberano de votar. Ha sido una absoluta irresponsabilidad. A mí me llama poderosamente la atención, oí ahora a don Nogui Acosta diciendo que se está generando acciones para beneficiar a unos pocos. Bueno, claro, lo que pasa es que el Partido Pueblo Soberano considera que los costarricenses que acuden a la Sala Constitucional por un recurso de amparo, muchas veces alrededor de temas de salud, son ticos con corona. Así lo dijo la señora Marta Esquivel. Entonces, si esa es la posición del Partido Pueblo Soberano, nos parece no solamente que es un bloqueo irresponsable, es un bloqueo que en este momento tiene más de 120 expedientes de costarricenses, muchos de ellos buscando que se les resuelva mediante un recurso de amparo el acceso a la salud, bloqueado porque no hay magistrados suplentes. Y las declaraciones de hoy nos parece que son parte de una guerra abierta que tiene el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial en general. Y la intención que ellos tienen de que no exista la posibilidad de que haya magistrados suplentes. Recordemos que no existan magistrados suplentes no solamente bloquea la Sala Cuarta, sino que también bloquea la posibilidad de que la Corte Plena, al haber magistrados titulares que se han recusado de ver temas importantes en la Corte, no se puedan ver porque no hay suplentes que les cubran. Entre los temas que la Corte no ha podido ver está la posibilidad de que eventualmente se solicite levantamiento de inmunidad del ministro Chávez por el tema del financiamiento paralelo de la campaña del 2022. Entonces a mí me parece que es absolutamente irresponsable, es un bloqueo que a los que golpea son a los costarricenses que más lo necesitan, no a los ticos con corona, costarricenses que necesitan un recurso de amparo para acceder a la salud, y es parte definitivamente de una campaña de deslegitimación y de guerra abierta contra el Poder Judicial, que la vemos no solo en esto, la vemos con un Poder Ejecutivo que, lejos de alegrarse de que el organismo de investigación judicial, el Ministerio Público, haya capturado a alias el Diablo, lo único que han hecho es poner en duda los procesos. Nunca antes visto que un Ejecutivo no se alegre de que se puedan capturar criminales tan peligrosos. Claro. Y bueno, me parece que es consecuente y consistente con una guerra del Ejecutivo contra el Poder Judicial, que a los Doña que afecta Claudia. son a los costarricenses. Doña Claudia, yo quisiera aprovechar, primero la saludo, muy buenas tardes, quisiera aprovechar para agradecerle a los jefes de fracción de oposición, porque nosotros sabíamos en Noticias Repretel, porque por supuesto la Presidenta lo hizo público, que iba a dar un mensaje. No sabíamos cuál era el contenido de ese mensaje, entonces lo que hicimos fue pedirle a los jefes de fracción o a representantes de las diferentes fracciones que nos acompañaran para escuchar su opinión en vivo. Los viernes los diputados no tienen plenario legislativo, así es que han corrido todos para poder acompañarnos. Doña Claudia, es muy interesante porque el Poder Ejecutivo denuncia un golpe de Estado, ¿verdad? Incluso le llama magistrados golpistas a los 4 magistrados que decidieron este tema. Pero el golpe de Estado al que se están refiriendo, según sus palabras, es a la Asamblea Legislativa. Yo le quiero preguntar a una diputada, ¿usted siente, doña Claudia, que la Sala Constitucional está de alguna manera sustituyendo sus funciones? Porque usted es diputada de la República, una de sus funciones, por supuesto, es nombrar magistrados. ¿Siente que hay un irrespeto o una sustitución de sus labores por parte de la Sala Constitucional? ¿Si es usted objeto de este golpe de Estado que le llama el gobierno, doña Claudia? No, don Randall, por supuesto que no. ¿Cuándo fue la última vez que alguien alegó que hubo un golpe de Estado? Son declaraciones absolutamente irresponsables. La obligación de la Asamblea Legislativa y de nosotros como legisladores es
de elegir magistrados suplentes de una lista que está ahí y a la cual Pueblo Soberano, el partido Pueblo Soberano, ha bloqueado por meses sin dar ningún tipo de argumentación. Han dicho que ni una sola persona cumplía con los atestados para poder ser nombrado magistrado suplente. Irónicamente, una de esas personas sí cumplía los atestados para ser nombrado en la junta directiva de un banco. Es decir, no tienen argumentos. Lo que es evidente es que lo que quieren es bloquear, y ante una acción de la sala que necesita poder resolver, porque si no entra en una crisis y en una parálisis técnica, pues esas son las declaraciones absolutamente faltas de sustento y absolutamente irresponsables. Por supuesto que no. Los que han estado incumpliendo sus deberes son los diputados y las diputadas del Partido Pueblo Soberano, bloqueando algo que es absolutamente necesario para miles de costarricenses. Son miles de recursos de amparo los que se reciben en la sala. Doña Claudia, muchísimas gracias por su reacción, por estar atenta, como se lo pedimos, a nuestra llamada para reaccionar respecto a las declaraciones de la Presidenta de la República, Laura Fernández. Les decía que queremos pasar por los partidos de oposición, Melissa, y tenemos la participación de otro diputado que explico yo. Les pedimos, donde esté, por favor nos contesta, como es el diputado del Frente Amplio. Efectivamente, don Antonio Trejos, gracias por estar con nosotros. Todas las voces son importantes, todos los puntos de vista los queremos también dar a conocer a nuestra audiencia ante las declaraciones también recientes de la Presidenta de la República, donde incluso habla de un golpe de Estado. ¿Usted qué nos puede decir? Bueno, respeto mucho a doña Laura y a su criterio, pese a que no lo comparto. Aquí la Sala Constitucional no resolvió un recurso de los magistrados sobre la Corte Suprema. Resolvió un amparo que habían presentado más de 1.800 costarricenses porque tienen recursos de amparo que llevan meses o a veces hasta años que la Sala Constitucional no ha resuelto porque la Asamblea Legislativa no cumple su deber constitucional de nombrar a los magistrados suplentes. Y eso es la razón por la que la sala le dio la razón a estas personas. Protegió el derecho a la justicia, de acceso a la justicia, por encima de los dimes y diretes y del pleito político que solemos tener en la Asamblea Legislativa. Por eso, pese a que lo respeto, me parecen muy preocupantes las declaraciones de la señora Presidenta. Vean qué irónico. La semana pasada se estaban burlando de que si en Costa Rica estaba una dictadura o no. Y resulta que los tribunales independientes resuelven un caso donde no le dan la razón a la Presidenta y a los intereses del partido de gobierno, y ahora sí, ahora es un miedo de una dictadura o de un golpe de Estado. Hay que ponerse un poco más serios con los hechos. Los hechos es que aquí hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional, que dice acceso a la justicia primero, pleito político después. Y respetémoslo, nombremos a los magistrados. Aquí tenemos una amplia nómina de 17 nombres para escoger 9, y vendrán otros procesos de nombramiento de magistrados, tanto propietarios como suplente, donde la Asamblea Legislativa podrá escoger los nombres que les parezca mejor. Don Antonio, perdón, es que ahí se le cortó un segundo la comunicación, igual agradeciéndole muchísimo, pero quiero preguntarle algo, perdón, antes de devolverle la palabra. El argumento que doña Laura acaba de esgrimir junto con su fracción legislativa es que la Sala Constitucional asume un rol que según la Constitución es suyo, don Antonio, usted que es diputado, que es, por supuesto, el tema de mantener los nombramientos ya vencidos. ¿Se siente usted sustituido en sus labores porque este golpe de Estado denunciado por doña Laura tiene que ver directamente con ustedes, los diputados, don Antonio? Sí siento que los diputados no estamos logrando hacer nuestro deber con el nombramiento de los magistrados suplentes. Estamos en deuda con el país en nombrar a los magistrados suplentes. Entonces la sala está efectivamente utilizando un mecanismo constitucional del artículo 164 de la Constitución y está llenando ese vacío legal con este procedimiento que me parece que tiene que ser excepcional y temporal y garantizar para los casos que se están retrasando. Efectivamente me preocupa que esa pueda ser una medida desproporcionada y que se mantenga en los años y en el tiempo. Por eso lo mejor es que la Asamblea cumpla su deber, nombre a los magistrados suplentes y ya terminemos este embrollo. Eso resolvería la discusión. Don Antonio, yo, más allá de sentirme violentado o golpeado por la Sala Constitucional, lo que siento es una vergüenza como diputado de la República y no poder nombrar a esos magistrados suplentes que desde hace un año están esperando ser nombrados. Don Antonio, hay otros diputados
otros expertos constitucionalistas y, por ejemplo, abogados penalistas como el ex fiscal general Francisco Alanese, que les habían dibujado otra salida, ¿verdad? Supongo que usted lo sabe, pero cuando la Corte Suprema de Justicia fue secuestrada, no había magistrados para garantizar el seguimiento de la Sala Constitucional. Entonces, los suplentes de la Sala primera, segunda y tercera sustituyeron a los de la cuarta para que siguiera funcionando. De alguna manera nosotros hemos titulado esta cobertura hoy guerra declarada, porque ahora sí hay una guerra abierta, digamos, entre poderes de la República, acusándose entre ellos de meterse en las labores del otro. ¿No era más sencillo, quiero su opinión, de alguna manera llamar a los suplentes de otras salas y evitar, digamos, un choque de poderes tan fuerte como el que estamos registrando, que es histórico, por cierto, hoy 31 de julio, que un poder de la República demande el golpe de Estado de otro poder, don Antonio? Hay un conflicto entre instituciones del Estado, pero yo no lo llamaría guerra. La única guerra que estamos rindiendo en este país es contra la delincuencia y el narcotráfico que está matando a los costarricenses, y por eso necesitamos que el Poder Judicial pueda funcionar y enfocarse ahí, que tenga los recursos y tenga el personal para atender esa verdadera guerra. Ahora bien, formas de solucionarlo. Voy a decir, yo también planteé un proyecto de ley hace unas semanas para permitir efectivamente que un mecanismo más sencillo de prorrogar hasta 2 años los nombramientos de los magistrados suplentes cuando el poder Legislativo no cumple su deber de nombrar a los magistrados suplentes, como estamos ante ahora. Posibles soluciones hay muchas. La mejor es nombrar a los magistrados suplentes, es tan sencillo como eso. Este conflicto podría resolverse si la sala mantiene la nominación que hizo de los magistrados suplentes y la Asamblea Legislativa cumple su deber constitucional de nombrar a los que considere mejor dentro de esa lista, porque eso es lo que manda la Constitución. No convirtamos este conflicto más de lo que es, resolvámoslo. Ya ahora la Sala Constitucional está dando una jalada de orejas a la Sala Legislativa, a la Asamblea Legislativa, que podemos resolverla nombrando a los magistrados suplentes y con eso se acaba el conflicto, se acaba, punto. Don Antonio, muchas gracias por estar atento también a nuestro llamado. Estamos intentando localizar a diputados de otras fracciones legislativas, Melissa, porque ustedes saben que yo intento ser muy transparente siempre que estamos conversando al aire. Vean, porque aquí hay gente que dice, es que ustedes son unos canallas, ¿verdad? El periodismo responsable se ejerce con balance, ¿está bien? Entonces no podemos convertirnos, digamos, lo digo con mucho respeto para usted, nuestra audiencia, en medios afines al gobierno si pasamos las declaraciones de doña Laura o medios canallas si pasamos las declaraciones de los diputados opositores. Nuestro deber como medio es ese balance. Ya escuchamos a la presidenta y periodísticamente lo que tenemos que hacer es ir donde los líderes de oposición a ver qué deciden. Escuchamos en este caso a don Nogui también y escuchamos también a doña Yara en sus declaraciones, así que por supuesto, como ya decíamos, corresponde escuchar las otras voces que además aquí son también los protagonistas, ya que son también diputados, jefes de fracción y por supuesto nos interesa su posición. Ahora, don Randall, efectivamente, ya lo decía nuestro director, estamos también en busca de representantes o jefes de fracción o representantes de otros partidos políticos también para conocer su opinión. Claro. Se habla de entrabamiento, que al final, si usted en casita está diciendo, bueno, eso es un pleito, pero ¿a mí qué? ¿En qué me afecta a mí? Yo creo que también eso es importante, lo decía don Randall hace un instante, es precisamente porque sí, de no tomarse decisiones pronto, podría, si no es que ya, entrabarse de alguna manera los recursos en la Sala Constitucional, que yo no diría que ya está entrabada del todo, porque bueno, vimos como el recurso de habeas corpus del diablo se resolvió rapidísimo. Pero hay una parte entrabada. Porque hay hay algunas decenas de recursos, Melissa, que están tardando. Que ya están tardando porque hay diputados, por ejemplo, don Paul Rueda está inhibido en varios procesos, esos no se pueden votar, ¿verdad? Entonces hay una parte, pero ve que aquí, y esto a mí me parece, desde afuera, por supuesto, fenomenal desde el punto de vista informativo, porque se vuelve un proceso muy interesante. Tenemos un montón de choques de versiones, ¿verdad? Tenemos al Poder Judicial y a los diputados opositores diciendo, es que el gobierno viola el derecho de los costarricenses que no pueden ir a la Sala Constitucional porque está entrabada por la falta de suplentes, ¿okay? Tenemos a la fracción oficialista, que son 31, diciendo, señores, la gente votó por nosotros,
nosotros. Así que si queremos otra lista, somos mayoría. Ahora, don Randall, ¿no correspondía acá a los magistrados indicarle a los diputados, al Congreso, bueno, ocupo que tomen además la decisión sobre la prórroga de los magistrados que están ahora mientras eligen a los magistrados suplentes? ¿Se podía eso y no atribuirse ellos mismos esta prórroga? Ellos podrían haber, vamos a ver, había varias salidas según los expertos, ¿ok? Una salida es que la Corte afloje, diciéndolo muy a lo tico, que afloje y que meta nuevos nombres en los que esté de acuerdo que ya dijo que no lo va a hacer. Okay. Así es, esa es la opción 1. Opción 2, que la habían planteado algunos abogados, que los magistrados suplentes de las otras salas ayudaran a la sala constitucional. Esa fue la salida que ya se había practicado cuando secuestraron la Corte, y eso no está prohibido en ningún lado. No está estipulado que puede hacerse, pero prohibido no está, ¿verdad? Y la tercera opción es que la sala constitucional viniera a obligar a la asamblea a nombrarlos. Lo que pasa es que la sala va más allá porque hace las dos cosas. La sala en el voto de ayer dice, los obligo a nombrarlos. Y además además le amplío a todos los demás hasta que usted no decida. Y esa es la parte, digamos, es como el punto central de esta polémica. La declaración de la presidenta fue muy rápida. Melissa, ¿qué te parece si lo repasamos? ¿Qué fue lo que hace un instante dijo Laura Fernández que ha generado esta enorme polémica este mediodía en Costa Rica? Costarricenses, no podemos dejar pasar la decisión de la Sala Cuarta de prorrogar de manera ilegal e inconstitucional el nombramiento de magistrados suplentes, cuyo periodo venció desde el 16 de diciembre del año pasado, del año 2025. Esto es ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados. No podemos aceptar que se violente de manera categórica el principio de división de poderes, fundamental en un sistema democrático y de derecho. A simple vista, lo resuelto por 4 magistrados de la Sala Constitucional en torno a la elección de magistrados suplentes violenta categóricamente lo establecido en el artículo 9, 11, 121, inciso 3, inciso 20, artículo 154, 157, 158 y 164 de nuestra sagrada Constitución Política. Los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorga poderes que ni la Constitución política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional. Ese mismo artículo 164 señala justamente que solo la ley podrá señalar el plazo del ejercicio y las condiciones para magistrados propietarios y para magistrados suplentes. En ningún momento le otorga facultades a la Sala Constitucional. Bien, sabíamos nosotros, les hemos compartido que la presidenta iba a hacer un anuncio al mediodía. Así es que contactamos a diputados de las fracciones opositoras y oficialistas, solo que los oficialistas nos dijeron que iban a estar con doña Laura. Entonces contactamos a los diputados opositores para que nos dieran su reacción al anuncio de la presidenta. Hoy sabemos que ese anuncio de la presidenta es un golpe de Estado. Ella denunció un golpe de Estado de la Sala Constitucional y de hecho le llama a 4 magistrados golpistas. Entonces tenemos a diputados de varias fracciones que le agradecemos muchísimo porque hoy no están en la Asamblea Legislativa, hoy es viernes. Ellos los viernes aprovechan para hacer giras en las localidades y entonces les dijimos, vean, donde estén, por favor conéctense a un Zoom con nosotros para que Costa Rica conozca su reacción. Una de esas diputadas es doña Isarú Alfaro. Doña Isarú es la subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional. Doña Isarú, muchas gracias por atendernos con la premura que se lo planteamos, pero creemos que Costa Rica merece todas las versiones. Por un lado, la presidenta Fernández diciendo que esto es un golpe de Estado y quiero saber cuál es su reacción como subjefa de fracción de Liberación Nacional. Doña Isarú, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Estoy con Anthony, que Anthony pues es un chico que ha estado pendiente de estos temas de magistrados y demás, preocupado también, ya voy a entrar en eso. Pero para responderle la pregunta, me parece realmente lamentable que la presidenta, doña Laura Fernández, hable de golpes de Estado cuando se le está exigiendo a la Asamblea hacer lo que tiene que hacer, y eso es nombrar magistrados. Aquí me parece muy grave lo que está queriendo hacer, porque hay casos realmente que se están afectando por estas decisiones que son meramente políticas. Doña Iztarú, de alguna manera no, la presidenta de la República lo que dice es que hay un golpe de Estado, pero el golpe de Estado no es contra el Poder Ejecutivo, el golpe de Estado es contra la Asamblea Legislativa. ¿Se siente usted agredida por parte de la Sala Constitucional que ha venido, según la versión del Ejecutivo, a hacer su trabajo, el suyo y el de los otros 56 compañeros, en el sentido de que ha establecido plazos de ampliación de nombramiento de magistrados suplentes cuando es una potestad directa de la Asamblea Legislativa, doña Iztarú? Por supuesto que no me siento afectada. En este caso, vamos a ver, la única excusa que tiene Pueblo Soberano, los diputados de Pueblo Soberano, para no votar magistrados es que no conocen a las personas que se están postulando. Hay actas, hay sesiones donde ellos se fueron a entrevistar, y lo que a mí realmente me afecta es que los casos en la Sala Constitucional se estén pegando. Los casos de la Sala Cuarta empiezan a tener presas. Estoy visitando a Anthony, que Anthony es un chico que presentó un recurso de amparo y se ha atrasado bastante. Estas son las cosas que a mí me afectan en realidad. No que la Sala Cuarta salga a decir que se tienen que nombrar, perdón, la Sala Constitucional salga a decir que se tienen que nombrar magistrados, porque eso es un trabajo que hay que hacerse y que tendría que resolverse ya, no con estos cuestionamientos técnicos, políticos, porque lo que se está afectando aquí es a la gente como Anthony, que es la cara de un caso que está en Sala Cuarta tratando de resolverse y que ha generado bastantes presas, y la verdad que son temas que se tienen que resolver, y así como Anthony hay cientos de personas que están en esa situación de recursos pendientes y no se pueden atrasar por estos tecnicismos políticos, porque realmente yo quisiera pues presentarles a Anthony. Como usted dijo, los viernes nos dedicamos a visitar comunidades. Yo llevé el caso de Anthony a la Asamblea Legislativa y lo estaba visitando para comentarle cómo va esto. Entonces, más bien, a mí me interesa la percepción de un joven que está viendo esto, que nadie se lo espera. Honestamente, aquí lo que se espera es que se resuelvan las cosas como se tienen que resolver y que se le atienda las necesidades a la gente. Doña Iztarú, hagamos una cosa, si me permite. Saludos a Anthony. Puede darle la palabra a Anthony un momento sin problema, e inmediatamente regreso con usted para hacerle otra pregunta, ¿está bien? Claro que sí, claro que sí. No sé, Anthony, ¿ahí me escucha a mí? Sí. Sí, hola Anthony, muy buenas tardes. Ahora Melissa decía hace un ratito que cómo esto afecta directamente a un costarricense, ¿verdad? Porque es un tema jurídico, legal, político, y doña Iztarú dice, bueno, pero es que aquí está Anthony y a él lo afecta. Contanos, por favor, ¿y a vos qué? Este tema de los magistrados, Anthony. Y bueno, buenas tardes, don Randall, Melissa. Sí, esto afecta, ¿verdad? No solo a mí, sino a un montón de recursos de amparo que no se han concretado, ¿verdad? A mí en lo personal, ¿verdad? Yo ahorita ocupo un medicamento, yo no estoy para esperar, ¿verdad? Y que se pongan esas cosas de esperar y esperar y esperar. Yo no tengo tiempo para que se pongan a discutir, ¿verdad? En este momento Anthony tiene su capacidad pulmonar es de 25%, y este medicamento, en el comité de farmacia del Hospital de Niños le negó el tratamiento. Ese es el proceso que está peleando Anthony en la Sala Cuarta. Claro. Es ese, que el tiempo apremia. Pero claro, yo entiendo que el tiempo apremia, y Anthony, muchas gracias por darnos tu opinión, y espero realmente que todo tu proceso salga bien y que se resuelva rápido en la Sala Constitucional. Pero yo quería preguntarle algo, doña Iztarú, porque, digamos, el caso de Anthony entiendo que es un amparo, pero ¿hay algún magistrado inhibido en el caso de Anthony como para que esto, digamos, no. Entiendo que a él lo afecte el atraso en la sala, pero esta decisión, digamos, en el caso de Anthony, ¿hay algún magistrado inhibido como para entender cuál relación tiene directamente?
No, lo que pasa con el caso de Anthony es que un amparo que tiene que resolverse en cuestión de días, porque tiene el carácter de urgencia, tarda en resolverse más de 3 semanas. Entonces, esto son las situaciones que se generan al no tener magistrados, porque se empieza a hacer un atraso y unas presas en la sala. O sea, las presas son evidentes y Anthony es una víctima de esas presas, y volvemos a lo mismo. Aquí se está tratando de aprobar un medicamento que al aprobarse pues no se daría de esa manera tan inmediata como nos gustaría, ¿verdad? Entonces todo lleva un proceso y esos procesos se van atrasando. Claro, entonces, lo entiendo, pero el caso, y se lo digo con mucho respeto porque Anthony está ahí con nosotros, por supuesto, ¿sí? Y espero con todo mi corazón, y se lo pediré a Dios todos los días que le resuelvan rápido, pero no entiendo, es que aquí la gente está diciendo, es que doña Iztarú está usando a una persona que tiene un problema de salud para potenciar su posición política. Es que no entiendo. Bueno, rechazamos categóricamente. Déjeme terminar y le doy la palabra. Es que no entiendo, porque en el caso de Anthony, haya magistrados suplentes o no haya magistrados suplentes, ¿verdad? Igual durará 3 semanas, ojalá que sea muy pronto, pero no tiene que ver directamente el tema de los magistrados suplentes, porque a diferencia de otros casos, no hay ningún magistrado inhibido en este caso en particular, doña Iztarú. Estamos de acuerdo con eso, y lo primero que quiero decir es que rechazamos categóricamente las acusaciones que están diciendo que estoy utilizando a Anthony, porque Anthony es un joven de 17 años que quiere que su voz se escuche. Entonces realmente es lamentable que las personas piensen que no sé, que todo el mundo es mezquino de esa manera. Anthony es una persona que le ha gustado siempre el tema de la política, de hecho es expresidente de su liceo. ¿Y cuál es la incomodidad de darle respuestas a los jóvenes? Aquí el tema de Anthony, ciertamente no está, no hay ningún magistrado que esté inhibido. Lo que existe es que la situación de Anthony se tenía que resolver de manera prácticamente inmediata y con más rapidez, y se ha tomado mucho más tiempo para eso. Eso es un reflejo de lo que está pasando en la sala cuarta. Concretamente, hay 6 expedientes que no se han podido ver por la falta de magistrados. El caso de Anthony no es un caso de esos, claro. Pero hay 6. Hay 6 actuales que están pegados en la sala cuarta porque no se pueden votar, porque no están los magistrados que tienen que estar nombrados. Claro. Pero sin embargo, Anthony, casualmente estamos en la casa de Anthony en la visita. Cuando nosotros la llamamos. Claro, sí, porque lo menos que yo quiero, y me lo entenderá usted como director del noticiero, es que usara un menor de edad en un tema político, pero le agradezco, y por eso le di el chance a Anthony para que se refiriera a doña Iztarú, pero creo que su posición ha quedado clara. Usted lo que dice es, mientras no se resuelva esto, hacen presa, y como en el caso de Anthony, por ejemplo. En el caso de Anthony, pero sí quiero remarcar que hay 6 casos en la sala cuarta que están detenidos porque no está el nombramiento de magistrados. 6 casos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál es la intención que tiene Pueblo Soberano o el Poder Ejecutivo al declarar una guerra? Que se empiecen a incrementar esos casos que están sin poderse atender, porque estamos hablando de los casos de salud, que son 6, pero hay más de 100 expedientes que están totalmente detenidos en la sala cuarta porque no se pueden ver. Entonces realmente a mí me parece que se deben de enfocar las cosas como son y ver que esto es un tema que le está afectando a la gente de muchas maneras. Estos más de 100 casos porque están totalmente detenidos, y un caso como el de Anthony que se debe resolver muchísimo más rápido y que sigue aquí esperando respuestas, esperando que se concreten las cosas por las presas que se están dando en la sala cuarta. Doña Iztarú, muchísimas gracias. Entonces, a mí me parece muy valioso que él quiera pues darle cara a su caso y que quiera tener una voz. Doña Iztarú, muchas gracias. Anthony, muchas gracias. Que te vaya muy bien, que se resuelva todo pronto. Son las 12 de la tarde con 36 minutos. Aquí me están preguntando que si doña Laura dice 4 magistrados golpistas, ¿quiénes son los que no? Bueno, les digo quiénes votaron en contra, porque llama mucho la atención. Votó en contra el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, no está en el grupo de golpistas, como le dice doña Laura, ¿verdad? Ya les voy a decir cuál más, porque voy a abrir el voto de la Sala Constitucional, que dice que los magistrados que votaron, vamos a ver, Fernando Castillo, el presidente de la Sala Constitucional,
votó en contra. Para el gobierno no es golpista. Fernando Cruz es golpista para el gobierno, dice doña Laura. Luis Fernando Salazar no. Ese votó que no es golpista para el gobierno. Jorge Araya votó en contra del gobierno, dice que sí es golpista. Ana Mari Garro dice que sí es golpista. Ingrid Hess dicen que sí, Ana Mari Garro no. Y don Paul Rueda sí. Así es que ese es más o menos cómo ha quedado la integración, pero Son bueno, 7. faltan fracciones, son 7, sí. Por 1. 4 y 3, sí, por 1. Es una mayoría mínima. Bueno, también, como ya les hemos dicho, nuestra posición es escuchar todas las voces. Nos acompaña Abril Gordienko del Partido Unidad Social Cristiana, quien también, por supuesto, queremos consultar sobre este tema. Doña Abril, gracias por acompañarnos. Y bueno, la pregunta también, ¿considera usted que hicieron bien los magistrados al ampliar la prórroga a los magistrados suplentes y además ordenar que fuesen la lista que ya se había enviado, la que debe ser votada? Adelante. Buenas tardes a quienes nos escuchan, buenas tardes a ustedes ahí en el set. Muchas gracias por invitarme a participar de esta conversación tan importante. En primer lugar, quiero decir que yo rechazo y repudio absolutamente el que se les llame magistrados golpistas a quienes hoy con criterio técnico jurídico con su criterio técnico y jurídico dictaron una resolución. Estamos hablando de un órgano absolutamente técnico donde no caben ese tipo de epítetos que además solo sirven para enardecer a la población, para seguirnos dividiendo, para seguirnos poniendo entre buenos y malos. Yo aquí creo que lo que debe privar en primer lugar es la serenidad, en segundo lugar es la técnica. Escuchemos a los expertos, escuchemos a los abogados constitucionalistas y escuchemos a la propia sala, que es por constitución política, por nuestra Carta Magna, el órgano que tiene la voz más autorizada para tomar este tipo de decisiones. Y también quiero decir algo que me parece que debe quedar clarísimo. En una democracia, ningún poder del Estado puede ni debe usar su posición para paralizar el funcionamiento de otro órgano. Cuando eso ocurre, es precisamente el Poder Judicial el llamado a restablecer el funcionamiento de cualquiera que sea el poder que ha sido paralizado. Y esto no es nuevo, hay países que han vivido situaciones, por ejemplo, el Reino Unido en el 2019, recuerdo que la Corte Suprema declaró, en ese caso, ilegal la suspensión del Parlamento. En Colombia en el 2010, cuando la Corte Constitucional tuvo que frenar una reforma que rompía el equilibrio de poderes. En cada caso fue el tribunal más alto el que resolvió esa parálisis. En nuestro caso, lo que estábamos viendo es que una parte del Poder Legislativo estaba paralizando una parte del Poder Judicial y en particular una sala concreta, la Sala Constitucional, que es a la que recurrimos los costarricenses, en particular las personas más vulnerables. ¿Por qué vulnerables? Porque están sufriendo, porque alguno de sus derechos o ha sido violado o está en riesgo de ser violentado. Y la Sala Constitucional es esa última instancia a la que podemos recurrir cuando no hay una cirugía a tiempo, una medicina a tiempo, cuando hay problemas de pensiones, cuando alguna institución ha violentado nuestros derechos, hay casos de habeas corpus. En este momento hay 100 y pico, me parece que cerca de 140 casos que se han acumulado desde diciembre al día de hoy, porque varios magistrados se han tenido que inhibir de no conocer esas causas por conflicto de interés. Y agrego otra cosa muy importante. Yo estoy tan agradecida con nuestros constituyentes que previeron diversas herramientas y mecanismos para que este tipo de cosas no ocurrieran. Y eso fue lo que hizo la sala con esta resolución, aplicar los mecanismos que nuestra Constitución y nuestra legislación les permite para salir de situaciones de emergencia como esta. Doña Abril. Ahora bien, sí, claro. Discúlpeme, un saludo, por supuesto. Doña Abril, usted es abogada. Y usted sí, conocerá, por supuesto, la frase que tienen los abogados de que donde hay 3 abogados hay 3 opiniones, ¿verdad? A mí me parece muy interesante este choque de versiones, porque, digamos, yo me he preguntado en las últimas horas qué hubiera pasado si la Sala Constitucional solo le ordena a la Asamblea votar con esa lista, ¿verdad?
porque creo que, digamos, lo que destapa esta guerra constitucional entre poderes de la República es el paso más allá, que es la prórroga de los suplentes. Doña Abril, quiero saber cómo ve usted eso, porque la sala pudo haber dicho, vote de una vez, pero sin ampliar los plazos. Claro, Randall, me encanta la frase que usted usó, de hay dos abogados, hay tres opiniones. Ajá. Por eso tenemos una sala constitucional que es la máxima autoridad. Esa es la que tiene la autoridad para dirimir los conflictos de perspectiva o las diversas interpretaciones que puedan hacer los constitucionalistas o que puedan hacer otros abogados u otros ciudadanos. Entonces, bueno, en primer lugar, la sala por mayoría resolvió el caso y lo hizo con herramientas e instrumentos que le da nuestra Constitución y nuestra legislación. La guerra está creándose artificialmente. Esa guerra no debería ni siquiera existir. Es parte de un manual que lo estamos viendo desenvolverse frente a nuestros ojos. El de la erosión de la institucionalidad, el de la erosión de todos aquellos pilares de nuestra democracia, desde un micrófono, que lo que es un megáfono, que le está llegando a mucha gente y está creando una pérdida de nuestra capacidad de convivir pacíficamente y respetando nuestro Estado de Derecho y nuestras instituciones, y sobre todo nuestra Constitución. Entonces, sí, esa diferencia de perspectivas de diferentes, que pueden tener diferentes constitucionalistas, la resolvió precisamente el órgano llamado por nuestra Constitución política y que es el equivalente a muchas cortes constitucionales que hay en el mundo a resolver esa diferencia. Y además, en una democracia, y porque está establecido en nuestra Constitución, sí, no fue una resolución unánime, fue una resolución que democráticamente, por mayoría, dijo cómo se tiene que resolver. Y esa figura que ellos aplicaron se llama prorrogatio en el derecho así formal y se ha aplicado en diferentes países para solventar diferentes situaciones donde se les prorroga precisamente el nombramiento a funcionarios a los que les iba a vencer o les había vencido, para no dejar al ciudadano desprotegido. Y es que me parece que dentro de esta guerra de narrativas hemos perdido de vista lo que es central, que son los derechos de los ciudadanos, los mismos, los suyos, los de cualquier persona que nos está escuchando, que puede algún día de estos necesitar ir a la sala y que no le puedan resolver su caso con la celeridad adecuada, porque porque no hay suplentes y se tienen que inhibir. No perdamos el foco de lo fundamental. Son los derechos de las personas lo que está aquí en juego. Y cualquier mecanismo de emergencia que nos haya dado la Constitución para proteger y preservar esos derechos, hay que usarlo. Y yo le agradezco a la sala que haya tenido la valentía de usar esos instrumentos, que ojo, son de emergencia. Tampoco podemos ahora pretender que por 1 año o 2 años se va a seguir resolviendo así. Claro. Esto es un mecanismo para solventar una emergencia y ya corresponde que en la Asamblea cumplamos con la Constitución y votemos sobre la nómina que nos mandó la Corte. Doña Abril, discúlpeme, yo hoy me levanté muy positivo y entonces voy a sacar del ahogado el sombrero. Ya estoy como Rodolfo Pisa, puro dicho. Pero ¿por qué? Porque dentro de este choque, que no le hace nada bien a nadie, o sea, un choque de poderes no le hace nada bien a nadie, por lo menos me tranquiliza que el Poder Ejecutivo no dice que incumplirá o que no le hará caso a la resolución de la sala, ¿verdad? Tiene que hacerle caso a la resolución de la sala, eso es positivo. Eso sí, anuncia que va a demandar por prevaricato, que es una palabrilla un poco enredada, pero lo que significa es resolver contra la ley, ¿verdad? Y por lo tanto cumplirá, no le queda otra, la sentencia de la Sala Constitucional. Doña Abril, muchísimas gracias por su opinión a esta hora. Gracias a usted, Randall, siempre es un gusto saludarlo. Igualmente. Muchas gracias, doña Abril. Don Randall, yo no quiero dejar pasar una de las voces más importantes también, ya que decíamos que, bueno, hemos tenido a jefes de fracción, nuestros televidentes también. Tenemos la pregunta en YouTube en este momento, precisamente es: apoya que la Sala Constitucional amplíe el nombramiento de magistrados suplentes. A esta hora, 12:46, ya hay más de 1000 votos y como les decía, la voz de ustedes, los costarricenses, los que ven noticias Repretel cada día, para nosotros quizás y no es la más importante. Dice un 27% que sí, que está de acuerdo que la Sala Constitucional
haya ampliado este nombramiento, pero un 73% asegura que no está de acuerdo con que se amplíe el nombramiento de magistrados suplentes. Esa es la voz entonces de nuestros televidentes. Todavía usted puede dar su opinión. La encuesta está en nuestro canal de YouTube. Melissa, yo quería resaltar una cosa, porque últimamente estamos como muy agresivos en los comentarios, en la reacción. Vean, entiendo que durante los últimos meses o durante los últimos años han pululado en nuestro país medios de comunicación que son abiertamente parciales. Digamos, es su derecho, pueden serlo, pero digamos son abiertamente parciales. ¿Qué significa? Entonces, a favor o en contra. Que solo demuestran una parte, ¿verdad? Si usted es chavista, entonces solo demuestra la declaración de don Rodrigo o doña Laura. Y si usted es opositor, entonces solo presenta la de doña Claudia, la del Frente Amplio o la de Liberación. Vean qué complicado para nosotros, que nos acostumbramos durante un par de años a que unos nos dicen una cosa y otros nos dicen otra cosa, que hoy un medio de comunicación en vivo, al mediodía, uno de los más grandes del país, se atreve a poner todas las voces juntas, porque a esta hora 12:48 escuchamos a la Presidenta de la República, Laura Fernández, escuchamos a Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano, a Claudia Dobles, la diputada y jefa de fracción de Coalición Agenda Ciudadana, escuchamos a don Antonio Trejos del Partido Frente Amplio, escuchamos además a doña Isaru Alfaro, subjefa de fracción de Liberación Nacional, y escuchamos a Abril Gordienco, la jefa de fracción y diputada del Partido Unidad Social Cristiana, también, y a doña Yara en la conferencia de prensa, la presidenta de la Asamblea Legislativa. Es decir, todas las voces políticas salieron aquí. Ese es nuestro deber como periodistas. Sí, nos parece tan raro, digamos, que aquí hay un montón de gente que dice, ya se volvieron canallas, no, ya son chavistas. Ajá. Vean, los medios de comunicación tenemos que mostrar todas las opiniones de todos los aspectos de la realidad. Ahí están todos, no faltó ni uno. Y no estamos tomando parte. Lo que estamos mostrando son las diferentes posiciones ante un hecho, que esa es la noticia, y bueno, usted en casita toma una posición, por supuesto, está en todo su derecho, pero nuestro deber como periodistas es mostrar todas esas voces, como decía don Randall, para que usted tenga una opinión bien fundamentada. A mí me duele mucho que nos parezca tan raro que alguien presente todas las voces, me duele mucho, creo que deberíamos de reflexionar al respecto. Por cierto, le pedí al equipo de producción que lograra contactar a don Nogui Acosta, porque lo escuchamos en la conferencia, pero no pudimos preguntarle nada. Pero dice la esposa de don Nogui que no está disponible, es que hoy es viernes, entonces que él salió de casa presidencial, nos contestó el teléfono la esposa y dice, dígale a don Randall que lamentablemente no puedo. Bueno, pero lo intentamos. Pero lo intentamos, lo cierto es que ahí están todas las voces. Son las 12:49, llevamos 56 minutos, 57 ya, cubriendo una noticia muy importante, que es que el Poder Ejecutivo denuncia que ha sufrido un golpe de Estado por parte de la Sala Constitucional. Pero por supuesto, Melissa, que han pasado un montón de cosas más, así es que me voy a retirar yo, no tan lentamente, y le dejo, por supuesto, el barco a usted, que nos tiene acostumbrados todos los mediodías para seguir con la información en vivo.